vamos a pasar al video de la semana. Sí, el video de la semana, el más votado, que fue publicado en el día de ayer para todos los suscriptores, fue cómo hallar la última versión de un registro. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir explicando paso por paso cómo es esto. ¿Sí? Esto es un tema un poquito más complejo, es una fórmula un poquito más compleja. Vamos a ir... esta es la plantilla que se utilizó obviamente en el video de la semana, en el jueves. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, como hacemos la mayoría de los viernes y de los vivos, es ir, digamos, viendo capa por capa el desarrollo de todas estas fórmulas que se desarrollan. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con hallar la última versión de un registro? ¿Sí? Bueno, fíjense que en este caso tenemos una tabla de datos. ¿Sí? No está configurado como tabla. Yo generalmente, para lo que son estos ejercicios didácticos que hacemos los viernes, no trabajamos con tablas, con nombramiento de tablas, sino simplemente con datos aislados, porque no hace diferencia. A menos que lo justifique, lo hacemos, ¿no? En este caso es lo mismo trabajar con nombres de referencia de tablas o registros de datos individuales. ¿Sí? Esto es un registro obviamente de datos individuales. Tenemos una columna distintos registros. ¿Sí? Registro lo llamamos por un tema de que por ahí son datos que se van cargando automáticamente con distintos nombres. La fecha en realidad es un dato, anecdótico, no va a cambiar en este caso lo que necesitamos, porque lo que queremos hallar es la última versión de un registro. Registro, vamos a definir cada registro como archivo A y archivo B, son dos tipos de registros distintos, ¿sí? Y el último de registro de cada uno va a estar dado por, obviamente, la parte secuencial numérica que está al final de cada una de las celdas. Entonces fíjense que esto es como si hubieran cargado distintos registros o distintos tipos de registros, ¿sí? A, B, A, B, A, B, puede haber más, ¿no? En este caso, por una simplificación didáctica, hacemos A, B nomás. Y fíjense que la parte secuencial va avanzando y se va añadiendo un valor secuencial a medida que aparece un mismo tipo de registro. ¿Sí? Por ejemplo, A001, el próximo va a ser A002, A003, ¿sí? Y lo mismo con B, ¿sí? Pero de forma ininterrumpida va siendo AB, AB de forma, digamos, arbitraria, ¿sí? O aleatoria, en función de cómo se van cargando esos datos. Y lo que queremos saber es a la fecha, ¿sí? Es decir, y esto obviamente se va actualizando, eso es lo bueno porque es dinámico, ¿sí? Nos va a decir cuál es el último registro que se cargó, es decir, con el tipo de registro que definamos. En este caso lo vamos a definir con una celda que es en la celda E1. Fíjense que tenemos una celda con datos validados de archivos A y B, ¿sí? Que va a estar dado obviamente por la búsqueda que nosotros definamos. Es decir, si queremos el último registro del archivo A, vamos a seleccionar ese dato, y si queremos el de B, seleccionamos ese dato. Es decir, esto es una celda validada, ¿sí? Con los datos que nosotros definimos, que son A y B, ¿sí? Hago un paréntesis rápidamente cómo se valida una celda. Fíjense que tenemos que ir a datos, seleccionamos la celda, nos paramos acá en herramienta de datos, ¿sí? Vamos a validación de datos, y en configuración vamos a permitirle una lista, ¿sí? Y en origen, en este caso, yo le puse arbitrariamente los dos nombres, pero podemos hacer una selección de una tabla o de otra hoja donde tengamos datos aislados, es lo mismo, ¿sí? En este caso el origen está dado por los dos nombres de los que queremos identificar como de registros distintos, ¿sí? Bueno, entonces ya definimos la celda con la que nos va a definir el tipo de registro que queremos, ¿sí? Y para hallar el último registro, que va a estar condicionado por la parte secuencial numérica, ¿sí? Vamos a desarrollar una fórmula en la celda E2, ¿sí? Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Yo acá ya coloreé 4 pasos principales para el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Y vamos a ir avanzando paso por paso para que lo entiendan cómo es el desarrollo. Bueno. Un minuto. Bien. Bueno. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esto? Fíjense. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a partir de la función, una función de búsqueda, ¿sí? Porque lo que queremos es justamente encontrar un tipo de dato, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta que tenemos que buscar algo en cada celda. Entonces, es un buen punto de partida consultar las funciones en la categoría de búsqueda y referencia. En este caso, vamos a partir con encontrar, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo voy a colocar igual, sí, vamos a ir haciéndolo por capas, ¿no? Y después vamos a completarlo completo, que valga la redundancia, en la celda E2. Vamos a empezar con la función encontrar. Vamos a colocar el texto buscado, va a ser el nombre de archivo, mejor dicho, el nombre del registro que nosotros queremos definir, sí, que va a estar en la celda E2. Y lo que vamos a colocar en el texto, dentro del texto, vamos a colocar la referencia de todos los registros que tengamos hasta la fecha. En este caso, fíjense que es hasta 2, en el rango A2 a 10. Numeración inicial no vamos a colocar porque, digamos, en este caso no vamos a necesitar avanzar. No vamos a ir buscando solamente la parte numérica, sino que esto va a ser tipo anecdótico para que detecte dónde hay un registro,
¿sí? Del registro que nosotros buscamos en E1. Por eso que no vamos a utilizar una numeración inicial distinta a la que nos ofrece obviamente, digamos, por defecto la función. Bueno, le damos enter a esto y fíjense que lo que nos va a devolver es un rango derramado con distintos resultados. Nos devuelve el valor 1, donde encuentra el nombre de archivo que nosotros colocamos en la celda de referencia E1 y nos devuelve un error de tipo valor en las celdas donde no encuentra, ¿sí? El nombre de archivo que buscamos. Archivo A, fíjense que por ejemplo en A3 no lo encuentra, entonces en la segunda celda no lo va a encontrar, ¿sí? Esto se correlaciona con, fíjense, con E2, A2, E10. Bien. Entonces, ¿qué significa ese 1? Básicamente que desde la celda, que digamos, desde el carácter número 1 de esa celda se encuentra el nombre de lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? En este caso no necesitamos movernos hacia la derecha de la celda para definir un carácter inicial. Es decir, esto es simplemente, fíjense que es simplemente figurativo de que aparece o no. Ya con esto identificamos en qué celdas de ese rango se encuentra el archivo A. ¿Me siguen? Entonces, una que tenemos este rango derramado de la función encontrar, lo que podemos hacer es convertirlos a un valor lógico para poder luego, digamos, ir avanzando en la función. En este caso, lo que vamos a hacer es cruzar todos. Yo voy a copiar todo toda la sintaxis de la función. Vamos a pegarla acá. Y lo que vamos a hacer es englobar esta función en una función lógica, que en este caso la que vamos a usar es número. ¿Por qué vamos a usar es número? Básicamente porque lo que queremos hacer, digamos, la comprobación que queremos hacer con cada uno de esos valores es si el resultado de esa función encontrar devuelve un número o no. Es decir, si es verdadero o falso que hay un número. Entonces, fíjense, me devuelve un rango derramado, pero en este caso con verdaderos y falsos, donde los verdaderos van a corresponderse con el 1, que se corresponde con el nombre encontrado de archivo A, ¿bien? Y falso con cuando el resultado no es un valor numérico, ¿sí? Es decir, en este caso es un resultado de error. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, una vez que tenemos este resultado lógico que nos devuelve verdadero donde sí encontró archivo A y falso donde no lo encontró, vamos a avanzar en la siguiente capa, que en este caso vamos a pasar a una capa con una ecuación. ¿Por qué? Fíjense, yo lo que voy a hacer es, vamos a copiar la sintaxis anterior, y en este caso lo que vamos a hacer es, la pegamos, y lo que vamos a hacer es, a todo esto, vamos a dejarlo como un denominador, y vamos a colocar como numerador a un 1. Es decir, vamos a hacer 1 dividido todo el resultado. ¿Qué va a devolver esto? Fíjense, le doy Enter. Me devuelve muy similar anterior al resultado del paso 1, pero en este caso me devuelve 1 cuando el valor de verdadero es divisible por 1 y resultado dividido 0 cuando obviamente el resultado es, digamos, es error porque se divide por 0. ¿Me siguen? Verdadero, recuerden que es un valor lógico que es igual a 1 y falso, recuerden que es un valor lógico igual a 0. Entonces esto es lo mismo que unos y ceros. Entonces, si aplicamos 1 dividido 1, que es, digamos, verdadero, que es 1, me devuelve 1. Y cuando hacemos 1 dividido 0, porque falso es 0, me devuelve error de dividido 0, porque es lógico, estamos dividiendo dividido 0, que no es correcto, no es un valor válido. Entonces con esto obtenemos unos y ceros y una división sobre 0. ¿Por qué tenemos que partir sobre esto y no sobre esto? Porque esto parte de un resultado lógico. Es un tema, digamos, es una trampita que le ofrecemos a Excel para que este 1 sea un 1 realmente considerado valor numérico y no que en realidad el 1 representa no un valor numérico, sino un resultado de búsqueda de carácter. En este caso lo convertimos en una ecuación numérica, ¿sí? Eso es como un paso previo que tenemos que hacer en este tipo de funciones o de fórmulas para poder avanzar, van a ver, sobre el siguiente paso. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Esta división con resultados 1 y dividido 0, es que pasamos a el gran truco final, que es aplicar la función buscar, ¿sí? Recuerden que la función buscar lo que va a hacer es nos permite hallar un valor en una sola fila o columna y devolver un valor desde la misma posición en otra fila o columna. Es muy similar a lo que es buscar B o buscar H. Digamos, hay dos temas acá con esta función. El primer punto es que nos permite una búsqueda vectorial, que es lo que vamos a necesitar ahora para obtener este resultado. A diferencia de una búsqueda, no me sale la otra, matricial, que es la que se basa, digamos, buscar B o buscar H, que no nos permitiría. Por eso es que se busca buscar, perdón. Y además, buscar tiene por defecto una aplicación de búsqueda aproximada, ¿sí? Y no, digamos, no fija o directa. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacer una búsqueda y engañar de alguna forma Excel para que, si no encuentra un valor, nos devuelva un valor aproximado inferior. Entonces, ¿a qué voy con esta introducción? Fíjense, si yo coloco
Vamos a copiar la sintaxis anterior. Y a todo esto lo pegamos acá. Acá no se ve muy bien, ¿no? Está medio como cortado. Vamos a pasar el paso 4 acá, miren, acá abajo. Así lo vemos bien cómodos. Ahí está. Disculpen, vamos a copiar. Ahí estamos. Fíjense. Pegamos acá. Y en este caso, lo que vamos a hacer es puntualmente añadir por fuera de toda esta sintaxis la función buscar. ¿Y cómo vamos a hacer la función buscar? Fíjense que cuando abrimos el paréntesis de la función buscar nos permite, digamos, dos interpretaciones de buscar, dos modalidades de uso, una búsqueda vectorial y una búsqueda matricial. Nosotros vamos a usar la vectorial, ¿por qué? Porque vamos a diferir del vector de comparación y el vector de resultado para obtener el resultado correcto. Ya van a ver. ¿Qué vamos a colocar acá? Es lo que les decía antes. Como esto nos permite una búsqueda aproximada, yo lo que voy a hacer es, fíjense, voy a colocar un 2, ¿sí? Como valor buscado. Como vector de comparación vamos a colocar todo el resultado de esta matriz, ¿sí? De este rango derramado. Y vamos a agregarle un vector de resultado final que va a ser justamente el rango A2, A10 donde están los resultados que queremos nosotros que nos devuelva, ¿sí? Ahí está el resultado que queremos en la celda final. Entonces, aplicando esto, yo le voy a dar enter y van a ver lo que pasa. Fíjense, nos devuelve el último registro, perdón, la última versión del registro que definimos en A, ¿sí? Que este sería el resultado correcto. Si yo acá lo pego acá, fíjense, me devuelve el último registro de A, que en este caso es A005. Si yo busco el registro B, fíjense que me devuelve 004, que es el último registro de B, ¿sí? Ahí está el resultado. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Justamente aplicando la función buscar. Y lo que les decía antes es lo siguiente. Al definir como valor buscado el valor 2, ¿qué sucede? La función va a buscar el valor 2 dentro de ese rango, dentro de ese vector de comparación, es decir, acá, lo que están viendo acá, va a buscar ese 2. Y como no va a encontrar un 2, ¿sí? Va a buscar el valor mínimo aproximado, o el valor siguiente aproximado, que en este caso es el valor 1. O casualidad que el valor 1 es el que nosotros arbitrariamente definimos con la ecuación de denominador y numerador, de numerador y denominador, para que nos devuelva 1 y valores de dividido 0. Entonces, lo que hace la función buscar es no encuentra el 2 y va a buscar el siguiente valor aproximado inferior, siempre partiendo del último. Es decir, en casos repetidos o digamos aproximados, la función buscar siempre va a devolver el valor resultado para el último valor buscado, hallado de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. ¿Se entiende? En este caso, de arriba hacia abajo, el último es este 1. Y o casualidad que este 1 va a tener, digamos, se correlaciona con la posición relativa que nosotros queremos definir en el nombre de archivo que es el que nosotros buscamos. ¿Se entiende? Entonces, al buscar el 2 no lo encuentra el 1, el último 1 inmediato inferior, ¿sí? Y como nosotros les definimos que nos devuelva otro vector resultado, nos devuelve el vector resultado del rango A2 a 10. Entonces por eso nos devuelve A005, ¿sí? Si yo acá no le hubiera agregado un vector de resultado y le hubiera dejado directamente que el vector de comparación y el vector de resultado sean iguales, en vez de archivo A005 nos va a devolver un 1. ¿Por qué? Porque me está devolviendo este 1, ¿se entiende? Que justamente se relaciona con esa posición relativa que nosotros queremos. Pero si tenemos ese 1 como posición relativa, obviamente que el truco acá es definir el vector de resultado para que se corra una columna hacia la derecha, en cierta forma, y nos devuelva ese valor de posición relativa, ¿sí? Y así obtenemos la última versión de un registro, ¿sí?